Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, mi amado oyente. Una vez más, estamos al principio de nuestro programa. Agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más de meditar en su preciosa palabra. Gracias a Dios también por usted que nos acompaña cada día en los programas que estamos sacando al aire. Estamos siendo bendecidos grandemente al estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar en Romanos. Como recordará en el programa anterior, meditábamos un poco acerca de que los que se pierden porque ellos no creyeron a la verdad. Ellos decidieron rebelarse contra Dios. Y los que son salvos se salvan por la gracia de Dios. De manera que los que se pierden por culpa de ellos mismos. Y los que son salvos solo pueden dar gracias a Dios. Hermanos míos, hay doctrinas que muchas veces son un poco difíciles cuando las estudiamos. Pero recuerde esto, la única prueba segura de cualquier doctrina es como está escrito, así como está escrito en la palabra de Dios. Si es conforme a la Biblia, usted y yo somos responsables de creerlo. Tenga o no tenga sentido. Lo entendamos o no, parezca ser razonable o no, lo que Dios dice, así como está escrito. Eso es lo que debemos de creer. La Biblia dice muy claramente que los que son salvos y van al cielo pueden solamente dar gracias a Dios y punto. Y los que están perdidos y condenados pueden solamente culparse a sí mismos y punto. Los que son salvos solo pueden dar gracias a Dios por ello. No hay ningún mérito para jactarse. Lo tenemos claro en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31. Nos dice el apóstol, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie. Sea judío, sea gentil, sea quien sea, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego el verso 30, mas por Él, o sea, por Dios, por el poder de Dios, la gracia de Dios, la benignidad de Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención, para que, como está escrito, subraya el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estimado oyente, ¿quiere usted gloriarse? Gloríese en que usted tiene un Dios maravilloso, un Salvador maravilloso. Gloríese en su Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, nos dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, nos dice el apóstol, no por obras, para que nadie escuche, nadie se gloríe. Nadie puede atribuirse glorias. Los salvos solo pueden dar gracias a Dios. Es Dios quien hace comprender. Mateo 16, 16 al 17 nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, qué inteligente eres. Tú tienes mérito por tu inteligencia. No, el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es mérito de hombres, sino de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, Él nos hace entender su palabra. Él ilumina nuestro entenebrecida mente en veces y su luz resplandece en nuestra mente y comprendemos su palabra. Pedro no se abrió sus ojos él mismo, fue Dios quien lo hizo.
Usted y yo podemos entender las Escrituras, porque Dios nos hace entender a través de su Santo Espíritu. Recuerde que el hombre natural, el hombre que no quiere venir a Dios, que rechaza a Dios, no entiende estas cosas. Para él son locura. Nadie puede venir al Salvador sin ser sobrenaturalmente capacitado por ello. Juan capítulo 6, versículo 44 al 45 nos dice, hablando el Señor Jesucristo, ninguno, subraye la palabra ninguno, no hay ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Esta es obra de Dios, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Aquel en el cual Dios ha hecho esa obra maravillosa viene a mí. Gloria a Dios. Todos los méritos son de él. San Juan 6:65 nos dice, y dijo, por eso os he dicho, una vez más hablando Cristo, que ninguno, subrayen la palabra ninguno otra vez, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios quiere hacer una obra en usted. Dios está haciendo una obra a través de su Espíritu Santo, a través de su Evangelio. El hombre debe de oír y permitir en su corazón esto. Abre su corazón, cree en Dios. Los que están perdidos solo pueden culparse a sí mismos. Así como los salvos solo pueden dar gracias a Dios, los que están perdidos solo pueden culparse a sí mismos. Hermanos míos, vivimos en un medio ambiente, vivimos o somos parte de una humanidad que nos encanta echarle la culpa a otro. No nos gusta asumir responsabilidad. Siempre oímos cosas como el maestro tiene la culpa, él no enseña bien. Oh, mi madre tiene la culpa, es que ella me crió mal. Mi padre tiene la culpa porque él no fue un buen ejemplo. El gobierno tiene la culpa, en fin. No nos gusta asumir responsabilidad. Pero escúchame, si tú te pierdes es tu culpa. Tú eres responsable de oír, eres responsable de creer, eres responsable. En 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, nos dice la Escritura, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Crees esto? ¿Crees que la palabra de Dios dice la verdad? Entonces tienes que entender y creer que Dios quiere que todos los hombres, absolutamente todos, sean salvos. Y todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos van a ser salvos. Y no todos van a venir al conocimiento de la verdad. Porque Dios te hizo a ti y me hizo a mí con poder de escogencia, con capacidad de decidir. Y delante de nosotros es puesto la vida y la muerte, la salvación y la perdición, el infierno y el cielo, y tú decides. Cada uno decide. En Romanos capítulo 10, verso 12 al 13, nos dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, escucha, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él, en Jesús, creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque el Señor ha decidido tratar a todos los seres humanos por lo que ellos respondan con relación al Cristo. No hay diferencia entre judíos y griegos. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y luego el versículo tan hermoso que tenemos en la palabra de Dios en Romanos 10:13. Porque todo aquel, subraya esto por favor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también todo aquel que no crea en la verdad, que rechaza a Jesucristo, será condenado.
Hermanos, Dios verdaderamente rico con todos los que lo invocan. Dios está dispuesto, pero el hombre no quiere. ¿Recuerdan, hermanos, al Señor Jesucristo en uno de los montes que rodeaban Jerusalén? Y con su mirada hacia Jerusalén, el Señor Jesús se lamenta. Y el Señor Jesús dice en San Mateo 23:37, escucha, Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Jerusalén, Jerusalén, que te rebelas contra aquellos hombres que Dios envía para que te prediquen, para hablarte de la gracia de Dios, que rechazas la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y el Señor sigue diciendo: ¿cuántas veces? Y si usted quiere saber cuántas veces, lea el Antiguo Testamento, vez tras vez, vez tras vez. ¿Cuántas veces? Quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Y aquí viene la triste palabra: y no quisiste. ¡No quisiste! La salvación vino, el trato de Dios vino, la benignidad de Dios vino a ti, pero no quisiste. La Biblia dice que en esto estriba la condenación, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no quiere venir a la luz, rechaza la luz. De manera que cuando se pierde, al único que puede culpar es a sí mismo. El Señor Jesús, hablando a los judíos en otro pasaje, San Juan, capítulo 5, verso 39 y verso 40. Escucha. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ustedes estudian las Escrituras, la escudriñan, porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna. Y el Señor dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego el verso 40, tan triste: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Usted y yo hemos recibido la capacidad de decidir. Nosotros decidimos. Tomamos decisiones, para bien o para mal, cada día, cada momento. La gracia de Dios está ahí. Jesús está ahí. La salvación está ahí. Y el Señor dice: pero no queréis venir a mí para tener vida. Estimado oyente, ¿cómo está con relación a Jesús? ¿Es usted salvo? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Ha creído usted en el Cristo? ¿O usted no quiere venir a Cristo? Usted está rechazando al Hijo de Dios. Usted persiste en vivir en sus pecados, rechazando la benignidad del Señor. Usted es el único culpable. Pero yo le tengo una noticia. Mientras hay vida y esperanza, usted tiene la oportunidad de dar un giro y volverse a Dios. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere venir a Cristo? ¿Quiere decirle: Señor, perdóname? Señor, ayúdame. He sido incrédulo, he sido soberbio, he sido rebelde, ayúdame, perdóname, sálvame. El Señor dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Quiere invocar el nombre del Señor, quiere creer en Cristo. Hermanos, la razón por la cual el hombre no tiene vida eterna es por su porfiada negativa a venir al Cristo, el único Salvador. No hay salvación fuera de Cristo. Si tú rechazas a Cristo, no hay nada más. No hay nada más que predicarle a alguien que rechaza a Cristo. Cuando alguien rechaza a Cristo, ya no queda nada más. Según de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 en adelante. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos dice ahí la Escritura, hablando de el tiempo por venir, de la manifestación del anticristo. Nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida, porque escúcheme, el mal puede florecer y el enemigo puede engrandecerse y el rebelde puede jactarse, pero no para siempre. El Señor matará, dice, con el resplandor de su venida. Inicuo, nos dice el verso 9, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Atención a esto. ¿Quiénes son los que van a ser engañados y se van a endurecer más sus corazones por este engaño? Los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Ahí sigue diciendo el pasaje, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazaron la verdad, no quisieron la verdad, entonces van a ser engañados. Luego el verso 11 nos dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, por eso Dios permite este poder engañoso, para que crean a la mentira. Dios los ha soportado tanto tiempo. Y ahora ellos van a ser engañados y van a creer a la mentira. Es interesante que hay personas que no creen en Cristo. Y uno les explica el Evangelio una y otra vez y ellos dicen, pastores, que no entiendo. Y yo vuelvo a explicarle y dice, hermano Boanerges, es que no entiendo. No comprendo. Y no creen a la verdad, porque su corazón no quiere la verdad. Pero cuando venga el engaño, por no haber creído la verdad, ellos iban a creer el engaño. Y ellos van a seguir en el engaño, a fin de que sean condenados, porque no creyeron a la verdad. Esto es triste. Esto es verdaderamente trágico y alarmante. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. Justo eres, oh Dios, el hombre y la mujer, que rechazan la benignidad de Dios una y otra y otra y otra y otra vez. Va a venir un tiempo cuando va a venir el error, el engaño. Y ellos van a ser fieles al engaño. Y ellos van a endurecerse más y más. Y van a creer a la mentira, a fin de que sean condenados. Hermano mío y hermana mía, escuche. El hombre tiene que asumir toda responsabilidad y culpa por su destino eterno. Escúcheme. Hay un solo culpable. Hay una sola persona que tiene la culpa de que usted vaya al infierno. Y esa persona es usted mismo. Usted decide. La vida está ahí está la muerte, ahí está el infierno y ahí está el cielo. La condenación y la salvación. ¿Qué es lo que usted quiere? La persona salva dirá con gratitud, estoy en el cielo, gracias a Dios. Pero la persona perdida tendrá que decir, con verdad estoy en el infierno por mi culpa. Hermanos, los que están condenados nunca podrán culpar a Dios y decir, estoy condenado porque Dios no me escogió. Es que no me escogió, por eso estoy aquí. No. Su condenación no se debe a que Dios los rechaza a ellos, sino porque ellos una y otra vez han rechazado a Dios. Vaya conmigo a San Marcos. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Escuche la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted decide. Juan 3:18, el que en él cree, hablando del Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted decide. Tenemos que entender
hermanos míos, que el hombre no contribuye para nada en su propia salvación. Es obra de Dios. Por eso leemos en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también tenemos que entender de que Dios no contribuye para nada a la incredulidad del hombre. Es obra del hombre. El hombre decide no venir a Cristo. Es tremendo, es lamentable, es duro, pero es la verdad. Romanos 9:24 nos sigue diciendo el apóstol, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son estos vasos de misericordia? Dice el apóstol, esto es nosotros. Los vasos de misericordia son los que Dios ha llamado en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 28 y 30. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos, la palabra aquí es, y estamos convencidos, creemos, estamos seguros y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, la iglesia es la asamblea llamada por Dios. Eclesia. Una asamblea llamada afuera, compuesta de judíos y de gentiles. Romanos capítulo 3, verso 29. El apóstol nos dice, es Dios, solamente Dios de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice el apóstol a sus lectores romanos. Recordemos el trasfondo histórico. El libro de Romanos fue escrito por Pablo alrededor del año 56 después de Cristo. Esto es 25 años después de la muerte y resurrección de Cristo. La mayoría de los judíos no estaban respondiendo al Evangelio, como lo vemos en Romanos 11:28. Una muy pequeña minoría de judíos habían puesto su fe en Jesús como su Mesías, incluyendo a Pablo. Cuando recién comenzó la iglesia, la membresía era totalmente de judíos, como lo vemos en Hechos 2. En el capítulo 10 de Hechos, vemos que fueron salvos los primeros gentiles y fueron añadidos a la iglesia. Pero con el paso del tiempo, más y más gentiles vinieron a Cristo, así como menos y menos judíos vinieron a la iglesia. Más y más gentiles vinieron a Cristo. Y es así como la mayoría de cristianos, miembros de la iglesia, eran gentiles. Pronto los judíos salvos llegaron a ser una minoría en la iglesia. Hoy en día, un creyente judío es una rareza. En los días de que el apóstol Pablo escribió Romanos, esto constituía todo un problema. Si los judíos son el pueblo escogido de Dios, ¿por qué esto? Todas estas cosas vamos a meditar en el próximo programa. Por hoy nuestro tiempo ha terminado, pero le invito, hermano mío, no nos perdamos estos estudios. Continuemos meditando la palabra de Dios, pero así como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos